Hola DevHeads. En esta ocasión daremos nuestros primeros pasos en la creación de inteligencias artificiales en Unreal. Así que veremos una de las herramientas más útiles, los Behavior Trees, así como algunas herramientas necesarias para su funcionamiento como los tasks, los blackboards e incluso los navmesh. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. La IA en los videojuegos es un tema complejo y de muchas opciones y herramientas. Uno de los usos más habituales es el de dotar a nuestros NPCs de comportamientos que luzcan creíbles. Si le disparas a un enemigo, esperas que éste reaccione y te ataque, no que se quede confundido sin saber qué hacer. Pero incluso en un ejemplo tan simple, podemos notar ciertos retos. Primero, debe haber una forma en que el NPC sepa que fue dañado, que sepa de dónde vino el daño, que tome al personaje como el enemigo, que sea capaz de moverse y además de atacar al objetivo. Luego las cosas se complican más si por ejemplo hay obstáculos, si tenemos más personajes, etc. Afortunadamente en Unreal ya tenemos algunas de estas cuestiones resueltas. Dentro de las muchas herramientas que tiene Unreal, existen algunas enfocadas a la AI, los Behavior Trees, los navmesh, el Perception System, los Blackboards, los Query Systems, los Tasks, los State Machines, e incluso en los mismos blueprints podríamos construir nuestra propia lógica para que afecte a los personajes, los objetos, los niveles, etc. Como vemos, son un montón de temas distintos. Así que ¿por dónde empezar? No lo sé, tú dime. Bueno, una de las piezas más importantes son los Behavior Trees. En un árbol de comportamientos, como bien su nombre indica, hay un conjunto de posibles respuestas que un actor puede tomar y que básicamente está estructurado como un árbol, donde las ramas pueden dividirse y tomar distintos caminos. Por ejemplo, una decisión tan simple como atacar puede tener diversos caminos. Podríamos atacar a distancia o a melee. Si usamos magia, entonces podríamos decidir qué hechizo debemos usar. Podríamos tener categorías, un golpe normal, o quizás un golpe cargado, o por qué no, uno especial. Como vemos, un árbol se puede dividir tanto como quiera, aunque por supuesto esto significa mayor complejidad, que a su vez significará quizás mayor dificultad de mantenimiento e incluso de procesamiento. Para crear un árbol es tan simple como clic derecho y en AI seleccionar Behavior Tree. Si lo abrimos solo tenemos un nodo y es el root, simplemente es la base, donde se iniciará el proceso. Luego podríamos usar un nodo como por ejemplo el selector. Este indica que se realizará una división, es decir, más ramas o nodos, y que se seleccionará una de ellas. Estas se irán evaluando de izquierda a derecha. Así que si por ejemplo tenemos un nodo ataque, este comprobará si ese ataque es posible. Por ejemplo, si tenemos suficiente maná para realizarlo. Si falla, entonces seguirá con el siguiente nodo, volverá a evaluarlo, y si en esta ocasión el ataque es exitoso, entonces se detendrá la ejecución de estos nodos. Es decir, que nada más se ejecutará, al menos en toda esta rama. Así que en esencia el selector lo que hace es seleccionar una de varias posibilidades. Pero no es la única opción que tenemos. También está el sequence. Este también crea sus divisiones, pero la diferencia es que aquí todos los nodos se deben ejecutar. No se selecciona uno, sino que la idea es que todos sean exitosos. Por ejemplo, ir hacia un lugar, recoger un objeto y luego volver. Es una secuencia porque se espera que todo se realice, a diferencia del selector que se detendría en el primer momento en que encuentre una opción correcta. En este caso es lo contrario, solo se detendrá si alguna de las opciones falla. Así si por ejemplo el personaje va al lugar pero no encuentra ningún objeto, entonces se omitirá el siguiente nodo y se terminará toda esta rama. Si tuviéramos más ramas, entonces por ejemplo podría pasar a un estado en el que lo que se intente es buscar ese objeto que se encuentra perdido. Y por último tenemos otra opción, Parallel. Esta tiene dos conexiones. La primera es en sí una tarea, y no puede ser por ejemplo un selector o un sequence. Es decir, anteriormente si usamos un selector, podríamos hacer algo como esto, y podríamos anidar selectors o sequence tantos como querramos. Pero en el caso del Parallel, al menos en la primera conexión, esto no es posible. Aquí se espera que haya una única tarea, como por ejemplo patrullar o atacar, mientras que la segunda conexión serán todos los nodos que queremos que se ejecuten al mismo tiempo. Aquí podríamos tener, por ejemplo, toda una lógica que nos permita detectar si el enemigo está en el rango de visión o no, y así ambas partes se estarían ejecutando al mismo tiempo. Pero hemos estado hablando de tareas, así que, ¿qué es una tarea? Un task es básicamente el procesamiento, es donde realmente se hace el trabajo. Unreal ya tiene algunos por default, por ejemplo, Move To. Este hará que nuestro personaje se mueva hacia un objetivo. Por ahora el target es inválido, ya que no existe. Para tener un target tendremos que usar un blackboard, pero no nos adelantemos, eso lo veremos más tarde. Bueno, Por ahora sabemos que con este nodo, si tuviéramos un target, nuestro personaje sería capaz de moverse, incluso si hubiera obstáculos.
ya que hace uso de otra herramienta que se conoce como el nav mesh, del cual también hablaremos más tarde. Pero por ahora sigamos revisando las tareas. Move directly es básicamente igual al move to, solo que este ignora el nav mesh y simplemente se dirigirá en línea recta a su objetivo. También podríamos activar una animación, aunque si estamos usando blueprints de animación, quizás esta no sea la mejor opción. Tenemos el nodo wait, que simplemente es una cantidad de tiempo en la que se espera. Y como se puede ver, hay más opciones, aunque no las abordaremos en detalle. Además, también podemos crear nuestras propias tareas. Para ello necesitamos crear un blueprint, y en la clase le diremos que use bttask. Por ahora seleccionaremos la que dice Blueprint Base. Si la abrimos, es un blueprint vacío, así que para ser capaces de ejecutar código necesitaremos usar el evento execute. Y en este caso usaremos el execute AI, y aquí podríamos hacer todo nuestro código, de igual manera que lo haríamos con cualquier otro blueprint. Además, si queremos que nuestro task sea capaz de devolver true o false, dependiendo de si fue exitoso o no, tendremos que usar la función finish execute. Así, si por ejemplo tenemos una condición, podríamos decirle que si esta condición fue correcta, entonces toda esta tarea fue exitosa, o bien que por el contrario falló. En fin, si volvemos al behavior tree, vemos que somos capaces de usar nuestra tarea personalizada. Y por supuesto debemos tener cuidado. Si vemos, cada objeto tiene un pequeño número alrededor. Este es el orden de ejecución. Si queremos que una tarea se ejecute antes que otra, esta tiene que estar más a la izquierda. Casos como este podrían ser confusos, pero simplemente observando el número sabremos si se están ejecutando en el orden correcto o no. Antes de completar nuestra tarea custom, como dijimos, necesitamos hablar de los blackboards. Un blackboard es básicamente un contenedor de variables. Para crear uno solo tenemos que dar clic derecho y en AI seleccionarlo. Aquí podríamos crear variables que nos ayuden a manejar nuestro behavior tree. Por ejemplo, el target. Esta sería una variable de tipo objeto, pero podemos seleccionar específicamente qué clase usar aquí. Por ejemplo, actor o carácter. Y si ahora regresamos a nuestro behavior tree, ¿cómo podríamos ligarlo a nuestro blackboard? Bueno, si damos clic en cualquier parte vacía, vemos que en detalles podemos seleccionar el blackboard que queramos. Así, una vez hecho esto, vemos que esta pestaña está activa. Y podremos cambiar entre ambos assets directamente sin tener que tener el blackboard abierto. Entonces, si retomamos el task move to, vemos que podemos usar las variables del blackboard. En este caso, el target. Así que organicemos nuestro behavior tree. Tenemos un sequence. Y lo primero que queremos hacer es que se mueva el personaje. Entonces, en el move to, tendremos que configurar, por ejemplo, cuál es el radio aceptable, es decir, a qué distancia el personaje puede estar para que se considere completada la tarea. Luego, es decir, una vez se llegue al target, esperaremos 0.5 segundos, tras lo cual haremos nuestro ataque. Así, una vez se terminen las tareas, el proceso simplemente se va a repetir, ya que al terminar simplemente se regresará al inicio. Entonces el sequence se repetirá y asimismo las tareas. Pero aún nos falta algo, ¿cómo saber si hay o no un target? Porque evidentemente nuestra idea es que si no hay un target, este proceso no se debería realizar en lo absoluto. Bueno, lo primero que veremos es algo que se conoce como decorator. Un decorator es básicamente un condicional, similar a un if, si hablamos de programación, y nos permite evaluar si un nodo o una rama debe ser ejecutada o no, como en nuestro caso, que necesitamos saber si hay o no un target. Y podemos poner el decorator en cualquier lado, tanto en los tasks como en los composites. En este caso lo haremos en el sequence. Así, en caso de que el target no exista, simplemente ninguna de las tareas se ejecutará. Ahora bien, tenemos varias opciones, aunque no vamos a verlas en detalle. Pero por ejemplo podemos hacer que en vez de una condición, como la que estamos usando de si existe o no un target, podríamos ver si ha pasado cierta cantidad de tiempo, o sea que cada vez que se active el sequence, se esperaría cierta cantidad de tiempo y una vez cumplido se realizarían las tareas. O por ejemplo que esta rama solo se ejecute una cantidad de veces. Así, si ya hemos hecho este proceso, digamos 5 veces, entonces simplemente se dejará de hacer. También podremos ver si estamos en una posición en específico, o comparar dos variables del blackboard. Pero una de las más usadas es simplemente la que se llama blackboard, y este nos permite tomar una variable justamente del blackboard para ver si tiene un valor o no, justo la que necesitamos para el target, en donde necesitamos saber si existe o no el target. Entonces con isSet, esto nos identificará si la variable tiene un valor. Por lo tanto, isNotSet nos dirá que no lo tiene. Así podríamos, por ejemplo, invertir la condición. Es decir, si tenemos isSet, esto será verdadero cuando hay un personaje. Si lo dejáramos en isNotSet, entonces sería verdadero cuando no hay un personaje. El siguiente setting es la variable. Aquí es donde se selecciona. Además, podemos darle un nombre para que lo veamos claramente en el árbol. Y además, arriba tenemos dos aspectos importantes, el Observer Notify y el Aborts.
El primero nos dice cuándo se debe notificar un cambio. Aquí estamos evaluando que el target exista, así que la variable podríamos verla como un true. Esto a su vez le dice al decorator que sí la encontró, entonces se genera un success. Y en el caso contrario, al no haber un target sería como tener un false, y esto generará un fail. Como vemos en nuestro ejemplo, por el momento da igual qué usar, ya que si usamos onValueChange, lo que estaríamos mirando es que esta variable haya cambiado, mientras que onResult revisará es el resultado total. Pero en casos más complejos podríamos tener una variable que cambia, pero cuyo resultado no es el mismo. En fin, como por ahora no es relevante, simplemente lo dejaremos en onValueChange. Y todavía tenemos el observerAborts. Este le dice al decorator cómo debe reaccionar. La primera opción es none, es decir, que no se detendrá la ejecución sin importar qué pase. Así que incluso si no hay un target, igualmente se intentarán realizar cada una de las tareas. Luego tenemos el self. Esto quiere decir que una vez se detecte el cambio, todo este proceso se detendrá. Esta será la opción que usaremos. Pero tenemos más y las revisaremos rápidamente para saber lo que hace. Lower priority significa que este se detendrá si hay un nodo de mayor prioridad que lo esté interrumpiendo. La prioridad, por ejemplo, la tendría un selector, ya que es más alto que la de un sequence, y este a su vez es más alto que el de un task. Pero el orden también es prioritario de acuerdo a su posición. Un número menor es más prioritario que uno mayor. Y por último tenemos vote. Esto lo que hace es que básicamente, sin importar el cambio, la ejecución se detendrá. Entonces ya tenemos nuestro árbol de comportamientos básico. Pero tenemos dos problemas. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. El task que creamos está vacío y este árbol no está conectado a ningún personaje. Así que por ahora lo que tenemos es nada. Lo primero que tenemos que hacer es crear un personaje, al que controlaremos con nuestro behavior tree. Si han manejado la clase character o incluso si han visto los videos del canal, saben que existe algo llamado el controller. Ahí es donde sucede toda la magia, donde nuestros inputs se manejan. Pero un NPC no se maneja con un control o un teclado, sino que es la máquina la que lo maneja. Así que en esta ocasión, en vez de usar un controller, necesitamos una versión propia que se conoce como AI Controller. Vamos a crear uno custom para nuestro NPC. Luego, en el personaje, debemos decirle que use esta clase custom. Genial. Ahora solo debemos hacer que nuestro controller active el behavior tree. Para eso usaremos la función runBehaviorTree y la activaremos en el evento onPossess. Así, cada vez que el controller tome posesión del NPC, se activará el behavior tree. Y ya solo nos quedaría hacer que nuestro task tenga algo de código. Aquí haremos algo simple. Como no tenemos ningún proceso de ataque, activaremos simplemente una animación, usando un montage. Así que usaremos playAnimMontage, seleccionando nuestro montaje, que como vemos es bastante simple, solo tiene una única animación y nada más. Pero para poder usar esta función, se nos pide un skeletal mesh. Para ello podríamos usar el controller para obtener el pawn, o aún más simple, simplemente tomar el pawn de manera directa y hacerle un cast al character, ya que el character es la clase que usa skeletal mesh. Y solo tenemos que decirle getMesh para cumplir este requisito. Perfecto. Entonces eso sería todo, ¿no? Veamos el resultado. Pero parece que nos hace falta algo, y es que nunca definimos el target. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que, ¿cómo lo hacemos? En este caso, para mantenerlo sencillo, simplemente haremos esto. Tomamos a nuestro enemigo y haremos que calcule una esfera, es decir, hacemos un sphere trace. Así, si nos acercamos a su rango, este nos detectará y así podemos hacer que la variable de target seamos nosotros. Por supuesto, hay diversas formas de lograr esto. Una que no haremos en este video, pero que usaremos en el futuro, es usar algo que se conoce como los perception. Este nos permite tener distintos tipos de sensores. La visión, por ejemplo, evalúa que en cierto rango haya algún personaje, obviamente si este no está siendo tapado por algo. La escucha es otro rango que analiza si hay un ruido o no. Así, si lanzamos un objeto y le decimos que este genera un ruido, nuestro NPC será capaz de saberlo. Y existen más, como reaccionar al daño, pero bueno, por ahora no lo haremos, ya que queremos mantenerlo simple. Así que volvamos a nuestro enemigo. Dijimos que haremos un sphere trace que comience en nuestro personaje y tendrá un rango de 500 centímetros. El tipo de trace es object, así le diremos que seleccione cualquier pawn. Y ya que no hay más personajes, al único que podremos detectar es al nuestro. Por supuesto, si metiéramos más enemigos o más personajes, tendríamos que cambiar esto y quizás usar tags, pero para este ejemplo lo dejaremos así. Así que ya tenemos nuestro rango de detección. Ahora, en caso de que encontremos un objetivo, tenemos que convertirlo en el target, y para eso usaremos la función getBlackboard,
Desde esta función podemos usar otra que se llama setValueAsObject, ya que si recordamos la variable target es un object. Así le pasamos el actor que fue hallado en el trace y además debemos decir cuál es el nombre de la variable en el Blackboard, en este caso target. Y eso sería todo. Ahora bien, si el trace no detecta el personaje, simplemente dejaremos a la variable target vacía. Así sabremos si hay o no un objetivo. Entonces probemos nuevamente nuestro código. Parece que nada se está ejecutando. Pero si vemos nuestro Blackboard, vemos que de hecho sí está funcionando. Y nuestra variable target está siendo usada correctamente. Entonces, ¿por qué no se está moviendo? Como dijimos al inicio del video, hay algo que se conoce como navmesh, y este permite que un NPC se mueva. Así que nuestro personaje sí está intentando moverse, solo que no tiene ninguna forma de hacerlo. Entonces vayamos a los objetos y seleccionemos un navmesh. Simplemente tenemos que darle el tamaño adecuado y listo. Para comprobar dónde nuestro NPC puede caminar, simplemente necesitamos oprimir la tecla P y como vemos hay ciertas marcas verdes. Todas esas marcas verdes indican dónde nuestros personajes se podrían mover. Y como se puede ver, los obstáculos dejan sus espacios. Así el NPC puede saber que no se debe caminar por ahí. Entonces probemos nuestro juego nuevamente. Y como vemos, ahora sí todo está funcionando como esperamos. Una vez entramos en su rango, este nos persigue y luego nos ataca. Al terminar el ataque, si aún estamos en el rango, simplemente se repite todo. Y si en cambio salimos de su rango, se dejarán de ejecutar las tareas. Son varios temas los que se vieron en este video, y se tratarán con más detalle y complejidad en otros videos. Pero espero que sea suficiente para que puedan ir experimentando con la inteligencia artificial en Unreal. Por ahora, eso es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.